Buenos días, ingeniero. Les saluda Luna González Tamara Alexandra, de filial Pucallpa. En esta oportunidad voy a exponer sobre lo que es control de calidad del concreto en lo que es puentes. Antes de empezar, vamos a hablar sobre lo que es el control de calidad del concreto. Bueno, sabemos que el concreto es una mezcla de materias heterogéneas que está sujeta a la acción de muchas variables, dependiendo de las materias que lo constituyen y los métodos seguidos durante los procesos de diseño. Dentro de los procesos de diseño tenemos lo que es la dosificación, el mezclado, el transporte, la colocación, la compactación, el acabado y el curado. Estos procesos influirán directamente en la calidad de este importante material. Si uno o varios procesos se realizan de manera deficiente, se obtendrá un concreto de mala calidad, aún utilizando las cantidades exactas del cemento, agua, arena, piedra y agua. Si estos no se encuentran en buena calidad, va a ser de manera perjudicial. Sin embargo, las propiedades y características del concreto en estado plástico como endurecido son predecibles a pesar de que sean heterogéneas, mediante una adecuada combinación y selección de sus componentes y de un buen control de calidad. Bueno, como concepto, tenemos que es un conjunto de procedimientos técnicos planteados cuya práctica permite que el concreto cumpla con los requisitos especificados al menor costo posible. Tenemos la aplicación en estado fresco y en estado endurecido. El estado fresco se tiene diversos métodos para controlar la calidad del concreto fresco, así como las normas, tanto en la norma técnica peruana y la ASTM, que nos obliga a ensayarlos, con lo cual se garantiza la obra. Además, resultando como una voz de alerta temprana para poder que permita al contratista revisar sus procedimientos y plantear mejoras. Las pruebas que se utilizan en el control de calidad en el estado fresco son la densidad, el asentamiento, el contenido de aire y la temperatura. Los resultados de esos ensayos nos pretenden pronosticar la cantidad de concreto en la estructura, ya que existen variables que van más allá del control del producto del concreto. El muestreo del concreto fresco. El objetivo principal de dicho muestreo es que obtengamos las muestras representativas del concreto fresco, sobre la cual se utiliza ensayos para verificar el cumplimiento. El equipo para el muestreo del concreto son los recipientes no absorbentes de capacidad, palas, cucharones, tamices estándares. El tiempo para empezar los ensayos, tenemos que la muestra, mínimo 2 porciones, máximo 15 minutos y mínimo 28. El asentamiento debe estar a temperatura contenido por el aire. La elaboración de probetas para el recipiente. Así debe estar protegido del sol, viento u otra fuente de evaporación y contaminación. Transporte y reemplazo, para así poder eliminar el residuo y limpiar. La determinación de la temperatura de mezcla de concreto. Tenemos la norma técnica peruana, que es la 339-184, y en la ASTM-C tenemos la 1064. Como objetivo de medir la temperatura, es para así poder determinar la temperatura del concreto fresco, para verificar el cumplimiento de los requerimientos especificados. La temperatura del concreto depende del aporte calorífico de cada uno de los componentes, además del calor liberado por la hidratación del cemento, la energía del mezclado y el medio ambiente. ¿Cómo medir la temperatura? En un recipiente no absorbente que debe permitir un recubrimiento de al menos 3 pulgadas o 70 milímetros,
en todas las direcciones, o por lo menos en 3 envases, 3 veces el TM del agregado. Aquí tenemos un pequeño cuadro sobre la normativa. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que es las temperaturas extremas. Aquí podemos apreciar otro cuadro sobre el tiempo de fraguado. Podemos apreciar las proporciones de la mezcla mantenidas constantes en el fragado inicial, el fragado final, tanto en el cemento A como en el cemento B. A la mano izquierda tenemos el tiempo en horas y en la parte posterior tenemos lo que es la temperatura de colocación. Tenemos un cuadro también sobre la demanda del agua. Ahora vamos a entrar a lo que es el asentamiento de concreto fresco con el codo de Abrams. Tenemos como norma técnica la 339035 y en la ASTM C 143. El objetivo del ensayo del asentamiento es determinar el asentamiento del concreto fresco en un rango de media pulgada hasta 9 pulgadas, así para poder verificar el cumplimiento de las especificaciones. El equipo para medir el asentamiento son los conos de Abrams, las barras compactadoras y los instrumentos de medida. También hay otras herramientas pequeñas. El procedimiento para medir el asentamiento podemos apreciar en la parte inicial que tenemos una regla horizontal, el molde mecánico, que es el cono truncado, en donde insertamos el cemento para nuestra mezcla. También tenemos un cuadro sobre las normativas, tenemos aquellas especificaciones ya dadas por la misma norma. El primer y el último cuarto de metro cúbico de descarga es insectuado de este requisito. Ahora pasamos a lo que es el peso unitario y rendimiento. Tenemos como norma técnica la 339046 y el ASTMC 138. Como objetivo del ensayo del peso unitario, tenemos que determinar el peso de un metro cúbico de concreto. El peso unitario normalmente está entre 2.240 kilogramos entre metro cúbico a 2.460 kilogramos sobre metro cúbico. Es un ejemplo para poder así determinar el rendimiento del concreto. Tenemos aquí el tipo de balanzas. Tenemos el procedimiento a realizar. Son unos ejemplos para poder interpretar mejor cómo es el procedimiento. Tenemos aquí un pequeño cálculo, cómo calcular el peso unitario y el rendimiento. Tenemos que el peso unitario es igual al peso total menos el peso de recipiente entre el volumen de recipiente. Y el rendimiento sería el peso total de la tanda entre el peso unitario promedio. Ahora, vamos a entrar a lo que es el control de calidad del concreto en lo que es puentes. Bueno, tenemos la fabricación de mezclas, que sería el almacenamiento de los agregados. Cada tipo de agregado se acopia por pilas separadas, los cuales se deben mantener libres de la tierra o de elementos extraños y dispuestos de tal forma que se evite la máxima segregación de los agregados. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizan los 15 centímetros inferiores de los mismos, los acopios se construirán por capas de espesor no mayor a medio metro y no por depósitos cónicos. Todos los materiales a utilizar deben estar ubicados de tal forma que no causen incomodidad a los transeúntes y o vehículos que circulen a los alrededores. No debe permitirse el acceso de personas ajenas a la obra. Tenemos lo que es el suministro y almacenamiento del cemento. El cemento en bolsas no debe almacenarse en sitios secos y aislados del suelo, en rumas o más de 7 o 8 bolsas. Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en sitios apropiados aislados de la humedad.
Todo cemento que tenga más de 3 meses de almacenamiento en sacos o 6 en silos debe ser examinado por el supervisor para así poder verificar si aún es susceptible de utilizarlo. Este examen incluirá pruebas de laboratorio para determinar su conformidad con los requisitos de la norma técnica peruana. No tienen que tener grumos y tenemos que constatarnos que tengan el peso exacto. Tenemos lo que es almacenamiento de aditivos, que los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y toda la contaminación. Los sacos de productos en polvo se almacenarán bajo cubierta y observando las mismas precauciones que en caso del almacenamiento del cemento. Tenemos la elaboración de mezclas, que es, salvo indicación en el contrato de supervisor, la mezcladora se encargará primero de una parte no superior a la mitad del agua requerida por la tanda. A continuación se añadirán simultáneamente el agregado fino y el cemento, y posteriormente el agregado grueso, completándose luego de la dosificación de agua durante un lapso que no deberá ser inferior a 5 segundos, ni mínimo a la tercera parte del tiempo total del mezclado. Tenemos lo que es las operaciones para el vaciado de la mezcla. Tenemos la descarga, transporte y entrega de la mezcla. El concreto a ser descargado de las mezcladoras estacionarias deben tener la consistencia, trabajabilidad y uniformidad requerida por la obra. Para el transporte, el contratista debe proponer sus medios adecuados y convenientes, teniendo en cuenta que en ningún caso tenga más de 30 minutos entre la preparación y colocación, evitando así la segregación. A su entrega de la obra, el supervisor rechazará todo concreto que haya desarrollado algún endurecimiento inicial, determinado por no cumplir el asentamiento dentro del límite especificado. Tenemos lo que es la preparación para la colocación del concreto. Por lo menos 48 horas antes de la colocación del concreto en cualquier lugar de la obra, el contratista modificará por escrito al supervisor al respecto para que éste verifique y apruebe los sitios de colocación. Lo que es colocación de concreto, las formas deben haber sido limpiadas de todo material extraño ante la ejecución de colocado del concreto. El concreto debe ser colocado evitando la segregación de los componentes. No se aceptarán para el llenado concretos que tengan más de 30 minutos de preparado, haciéndose la salvedad que los no hayan sido utilizados de inmediato. Deben haberse mantenido en proceso de agitación adecuado para así poder ser utilizados correctamente. Tenemos la colocación del concreto bajo el agua. El concreto no deberá ser colocado bajo el agua, excepto cuando así se especifique en los planos o autorice el supervisor de la obra, quien efectuará una supervisión directa a los trabajadores. En tal caso, así el concreto tendrá una resistencia no menor a los 110 kilogramos entre centímetros cuadrados y contenga un 10% del exceso del cemento. La vibración. El concreto deberá ser colocado para así consolidar mediante la vibración hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente la superficie de los encofrados y los materiales embebidos. Tenemos que las juntas. Se deberán construir juntas de construcción, contracción y dilatación con las características y los sitios indicados en los planos de la obra, en donde se indique el supervisor. El contratista no podrá introducir juntas adicionales o modificar el diseño de localización de las indicaciones en los planos o aprobadas por el supervisor. En lo general se debe dar un acabado pulido a la superficie de concreto de las juntas y se debe utilizar para las mismas el relleno. Las juntas deben ser perpendiculares a la línea principal de fatiga y generales estarán ubicadas en los puntos donde el esfuerzo cortante sea mínimo. El concreto de la subestructura será colocado de manera que todas las juntas de construcción horizontales sean perfectamente horizontales y, si es posible, que no queden visibles en la estructura terminada.
También lo que es los agujeros de drenaje son muy importantes, ya que se deben construir de la manera en que en los lugares señalados en los planos. Los dispositivos de salida, bocas o respiraderos para igualar la presión hidrostática se deben colocar por debajo de las aguas mínimas y también de acuerdo a lo indicado en los planos. Los moldes para practicar agujeros a través del concreto pueden ser de tuberías metálicas, plásticas o de concreto, cajas de metales o de madera. Si se usan moldes de madera, ellos deben ser removidos después de colocar el concreto. Tenemos lo que es el curado con agua, el curado también con compuestos de membrana y lo que es el acabado y presentación. Para finalizar y no ser muy larga la exposición, vamos a tocar el último punto que sería la limpieza final. Al terminar la obra y antes de la aceptación final del trabajo, el contratista debe retirar del lugar toda otra obra falsa, materiales excavados o no utilizar desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para el supervisor toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada durante la ejecución de este trabajo. El lugar de la estructura pueda quedar libre y presentable. Bueno, les agradezco mucho por su atención y espero que les sirva mucho. Muchísimas gracias.